Vamos a continuar, ya llegó el compañero José Luis López Duarte, vamos a iniciar con la mesa de análisis político. Me da mucho gusto saludar al compañero José Luis López Duarte. José Luis López Duarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, buenas tardes. Un saludo a todas y a todos. Bien, me da mucho gusto saludarlos también. Ya llegó el compañero Leonel Solís, me da mucho gusto saludar al compañero Leonel Solís en esta tarde, precisamente en Breaking News de las 6, hora del Pacífico. También saludo al compañero Fernando Camacho, que ya se alivió, viste, se puso a leer cosas de política y se alivió, estaba tirado en cama con calentura, el doctor le dio un mes de incapacidad. A los dos, no duró un día en la cama, en la mañana ya estaba en la radio, a las 6 de la mañana estaba. ¿Cómo la ves, José Luis? Pero que ya no vaya al sushi, ¿no? Eso le recomendaron. No, eso fue lo que lo alivió. Dice que no, le dijo el doctor, usted, un mes en cama. ¿Y cómo? Le dijo. No, dice, yo no puedo estar sin el Sushi Factory, y menos en la cama, dice. No, dice, y hay cuenta que se arrancó y se alivió. Y hoy en la mañana yo pensé que no iba a estar en la radio, y ahí lo voy viendo, ya estaba ahí como nuevo. Y dice, oye, doctor, me muero yo en mi casa, dice, si me quedo. Bien, pues ahí está Fernando Camacho. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes, compañero José Luis y por supuesto mi compañero Leonel Solís. Muchas gracias, ya un poco mejor ahí, ya vamos evolucionando mejor. Bien, pues, mientras se incorpora Osvaldo Villaseñor, precisamente en esta tarde, precisamente de lunes, bien, pues me da gusto saludarlos y comentarles, bueno, hay varios temas en la agenda. El día de hoy, bueno, pues precisamente, Fernando, si quieres, tú traes varios, tú que estás súper empapado de la política el día de hoy, hay varios temas en la agenda. El tema de la consulta, precisamente que va a ser el próximo año, que ya lo dijo el presidente López Obrador, para ver si el ejército permanece en las calles. Ese tema no sustituye al tema legislativo. Eso es son dos cosas. Y está el tema legislativo, el que la semana pasada, el miércoles, en la Cámara, pues se regresó a comisiones. Ya el PAN dio su postura y dijo, yo voy a votar en contra. Así lo dijo el PAN. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tiene que correr un plazo más o menos de 10 días naturales. Y bueno, yo estoy seguro que la semana que entra se estará votando. ¿Cuál será lo que pase? No sabemos, pero se va a votar. Ya sea si se logran los votos a favor o no se tiene la mayoría calificada que se requiere. Bueno, vamos contigo, Fernando. Vamos, adelante. Claro que sí, doctor, sí es correcto, es sobre la consulta que propone el presidente de la República para el próximo mes de enero del 2023 sobre pues que se define el futuro del ejército en las calles y es precisamente no sustituye lo que ya se había venido comentando en las diferentes cámaras, la propuesta de la diputada de la Torre, hoy diputada con licencia, y el rechazo que, bueno, no fue rechazo, simplemente se bajó el turno en la Cámara de Senadores. Precisamente hoy están reunidos los diferentes grupos parlamentarios, principalmente los priistas y el bloque opositor, viendo la posibilidad de una nueva propuesta. Incluso el día se tomarían 10 días para volverla a subir, pero también se habló en el caso de Santiago Krill sobre la crítica que le hace al presidente sobre su intervención de la indebida consulta que se pretende hacer, la respuesta de Monreal al mensaje de Santiago Krill, que no se está violentando absolutamente nada. También el exhorto de los senadores a reflexionar por parte del diputado Mier, y pues lo principal que se viene proyectando es lo de Mario Delgado, que consigue construyéndose la alternancia en el gobierno por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, y sin lugar a dudas, pues hoy lo que se ha venido comentando todo el día sobre pues, los 59 años de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que ha estado en las diferentes plataformas, se le ha estado felicitando. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard pues, continúan con sus precampañas, así como Marco Cortés dice que denunciará ante el Parlamento Europeo violaciones de la Constitución y la militarización. Esos son algunos de los temas, doctor, que han estado en la agenda nacional en estos días. Bien, gracias, Fernando Camacho. Bien, pues saludo también a Osvaldo Villaseñor. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a Fernando. Buenas tardes a José Luis y a don Leonel. Si ya Bien, andan por ahí, gracias. que yo voy llegando. Aquí están ellos, aquí no están, aquí precisamente está José Luis López Duarte, Leonel Solís, Fernando Camacho y un servidor. Fíjense que tuvimos un problema técnico hace unos instantes del el tema del internet, ya ven que, y el link que les mandé hace rato, pues no es el link ese, o sea, se nos cayó la transmisión y bueno, ya empezamos en ese análisis político aquí, ya dimos una introducción, el tema, bueno, hay varios temas en la agenda, lo comentamos rápido. Si quieres, Osvaldo, te saludamos con mucho gusto, gracias por estar también aquí con nosotros como todos los lunes. Y bien, pues hay muchos temas en la agenda, como el tema, bueno, lo de la consulta, que el presidente López Obrador que dice que el próximo año va a haber consulta para ver si la gente se queda en las calles o no, y también el tema de lo de del el proceso legislativo, que la consulta no sustituye el proceso legislativo, y también pues todos los que andan en campaña ya, precisamente a nivel nacional. Y bueno, vamos con el compañero José Luis López Duarte. José Luis, vamos contigo, adelante, hay varios temas en la agenda. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando todo el mundo afila los machetes, no es para llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y lo que ha hecho el presidente de anunciar una consulta, pues es simple y sencillamente que no se hacen las cosas como él dice, y como él no tiene mayor procedimiento más que el que él plantea, eh, pues lo que decían los diputados y los senadores no le importa. Y tiene razón Santiago Krill, no hay respeto para la división de poderes en este país, y es obvio que cuando Ricardo Monreal sale en defensa del presidente de la República diciendo que no está violando la división de poderes ni la autonomía del Congreso, pues es una falacia del tamaño del mundo y refleja que Monreal pues va a ir a pie juntillas con lo que diga la 4T y el presidente, por lo menos en esta ocasión, ¿no? Creo que está de más ya discutir la propuesta del presidente de la inconstitucionalidad de la consulta. No que eh, sea ilegal, es anticonstitucional, es inconstitucional la consulta, no solo es ilegal. Y por eso me parece a mí que cuando plantea es simplemente decirle a todo el mundo, allá los espero, ¿no? O sea, él ya definió que esta resolución la ganó la oposición y que definitivamente se va a esperar otros tiempos. Creo que el resultado del Senado no se va a modificar en la próxima sesión y las cosas van a correr como, o se van a quedar hasta donde quedaron. Eso me parece a mí de manera relevante lo que concluyo de lo que se está diciendo respecto a lo que pasó la semana pasada. Sin embargo, a mí me llama la atención cómo aparecen temas nuevos en la semana que empieza, ¿no? Uno es respecto al sinaloense Ángel Gurría, que ya se soltó dando conferencias. Ya levantó la mano. Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, le decíamos cuando fue secretario de Hacienda, no el ángel de la independencia, el ángel de la dependencia. Y Ángel Gurría pues levanta la mano, pero lo que dice es lo más importante quizás que su proyección política. Lo que dice es que casi es un hecho la crisis para el 2023, ¿no? De que definitivamente se va a desencadenar definitivamente la inflación y que esto va a impactar en los mercados financieros y todo lo que implica la economía, ¿no? Entonces, los valores, los precios de las monedas, todo esto, ¿no? Ya se devaluó el oro, por ejemplo. Yo no entiendo mucho esos asuntos, pero me parece que desde que empiezan a moverse esos indicadores, empiezan a darse circunstancias incómodas para
en el mejor de los casos para la economía y a veces pues desastrosas. Creo que este anuncio que plantea Ángel Gurría pues es importante porque entra en la discusión previa al presupuesto del gobierno federal, en donde el gobierno federal pronostica que para el 2023 tendremos un crecimiento arriba del 3%, ¿no? Y aunque todos los analistas financieros más o menos coinciden en que será del 1.2, 1.3, por ahí, ¿no? O sea, tiene 2 puntos más arriba que lo que realmente están pronosticando. La OCDE dice que crecerá 1,5% México. Bueno, y lo que dice Ángel Gurría es que puede ser peor, ¿no? Ese es el pronóstico que él está planteando. Y eso es lo que yo creo que está entrando en el debate previo al presupuesto que se dará en el próximo mes en la Cámara de Diputados Federal. Entonces, los indicadores pues están moviéndose de manera constante y pues realmente la tranquilidad en la economía del país cada vez es menor, ¿no? Por eso creo que este es un elemento nuevo que aparece en el horizonte y que vale la pena irlo contemplando. Finalmente, nosotros no tocamos el tema de Ayotzinapa y yo siempre me he reservado mi opinión sobre ese tema, pero lo único que voy a decir es que es un verdadero pantano, ¿no? Entre más quieren caminar, más se hunden y me parece que ese va a ser el destino lamentable de tan brutal asesinato, de tan brutal crimen que se cometió con esos jóvenes. Fíjate, José Luis, yo también comento rápido así, que yo también cada vez lo entiendo menos. Adelante. No, yo con eso concluyo. Muy bien. Yo siempre me he reservado ese tema, no doy opinión porque me parece tan enredado que la verdad es una cueva oscura y profunda que no sabemos qué hay y qué hubo dentro de ella, ¿no? Bien, pues gracias, José Luis López Duarte. Bien, compañero Leonel Solís. Leonel, vamos contigo. Tu opinión, adelante. Hay muchos temas en la agenda. Voy a también hablar de esos temas que abordó José Luis. El tema de la consulta o la encuesta a la gente ya no se va a dar como tal. Mañana van a presentar un programa que empieza hasta en enero, porque había que dejar pasar este periodo, y en enero para que en marzo lo tomen en cuenta los diputados. Aparentemente, muy inocentemente, el presidente habla de que va a servir para que los diputados de oposición conozcan el sentir de la gente, que sepan lo que la gente opina, lo que la gente quiere respecto a la seguridad. Entonces, difícilmente van a cambiar de opinión en el Partido de Acción Nacional. Entonces, ahí va, como dices tú, ahí va a quedar y van a seguir. Pero la cuestión está en que si le abonas esta encuesta para estar preguntándole a los mexicanos qué quieren y luego entras en un proceso electoral del 23 con 2 estados económicamente fuertes, como es el Estado de México y Coahuila por acá, por esta parte de nosotros, que también es un estado muy importante para inversiones. Y luego están moviéndose todos los candidatos para el 2024. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente que estas cosas inhiben la inversión. Eso es innegable. Y se necesita inversión para atacar la inflación. O sea, una inflación que no termina todavía. Temporalmente, aparentemente temporalmente va a estar controlada, pero con estos movimientos políticos y luego el movimiento de la consulta y luego lo que se está moviendo para la presidencia de manera anticipada, pues hacen que se retengan tanto los inversionistas locales como los inversionistas internacionales.
Y sí, la cifra que yo leí fue 1,2 como crecimiento y no el 3. ¿Por qué? Porque van a faltar inversiones, tanto federales como inversiones privadas en esta cosa. Entonces, en el asunto de la consulta, difícilmente la oposición va a tomar en cuenta si es que la gente está opinando. Es una cosa que ahí veo. La otra, yo también desde tiempo atrás me he venido reservando lo de Ayotzinapa, pero estas deslices que se dieron, que se abrieron las partes testadas, como le llaman, o sea, las tachadas, donde involucran a el ejército en estas participaciones, pues ya abona a otras cosas. Y aunque es un poco un tema delicado porque salen otros participantes en esto, pues ya nada más le quedaron dos cosas, ¿no? Que son, ahorita lo puse aquí, el informe de la verdad. Entregaron a los jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos. Eso es lo que dijo el primer informe. Y le dijeron a José Luis Abarca que pertenecía a Guerreros Unidos y que también estaba el 27 Batallón del Ejército y algunos miembros del gobierno. Ese es uno en el primer informe. En el segundo ya señalan a José Rodríguez Pérez, militar, como comandante del batallón que mandó matar cuando menos a 6 de ellos. Y por eso en la mañana el presidente dice que se abra la verdad, que se eliminen los taches para saberlo, y la verdad nos va a hacer libres, por más doloroso que nos signifique esto de Ayotzinapa. Y el tema lo tocamos porque cumplieron 8 años de esos hechos y que también son importantes para todo lo que estamos queriendo superar, ¿no? O sea, todas estas situaciones económicas, la pandemia que no pasa, etcétera, etcétera. Entonces, social y políticamente es importante Ayotzinapa y por eso hoy fue tema casi todo el día. Faltan otros temas, por lo pronto ahí concluyo en esta primera parte. Bien, muchas gracias, compañero Leonel Solís. El doctor Muñoz tuvo un problemita técnico, en unos momentos regresa, pero continuamos con la mesa de análisis político. Adelante el compañero Osvaldo Villaseñor. Adelante, Osvaldo. Buenas tardes, no, gracias, Fernando. Miren, yo creo que si nos vamos a la encuesta que va a realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer el sentir de la gente, yo creo que todos los mexicanos estamos con el ejército. Todos los mexicanos apoyamos al ejército. Todos los mexicanos queremos que el ejército nos brinde seguridad a nosotros los mexicanos. Entonces, lo que debería de proponer la oposición y lo que debe de proponer la sociedad civil es pedirle a Andrés Manuel no que haga modificaciones a la ley, no las ocupan las modificaciones a la ley. De acuerdo a la ley vigente, el ejército está en las calles y puede participar en labores de seguridad pública. Lo que hay que pedirle a Andrés Manuel es que a partir de mañana, como comandante supremo del ejército, les pida y convoque a los militares a salir a las calles, pero a limpiar las comunidades que son controladas por el crimen organizado, donde mandan los delincuentes, no donde manda el gobierno. Digo, aquí en Sinaloa no pasan esas cosas y no creo que entendamos esto que estoy diciendo, ¿no? Pero aquí no hay ninguna comunidad que sea dominada por el crimen organizado y la gente no los ve tampoco, ¿no? Pero también que le pida a Andrés Manuel al ejército que vaya y que combata precisamente a los capos de la droga, a los cárteles de la droga, que salga el ejército a hacer los decomisos que tenga que hacer, que salga a apoyar a la unidad de inteligencia financiera para hacer también las incautaciones que tenga que hacer de empresas y propiedades del narcotráfico, que salga el ejército a brindarle seguridad a la gente. ¿Cómo? Combatiendo al principal generador de violencia que existe en este país. El 97, 98% de los delitos que se cometen tienen su origen en la delincuencia organizada, ya sea del fuero común o ya sea del fuero federal, pero todos tienen algo de origen en lo que es el negocio de la delincuencia organizada.
Entonces, lo que hay que hacer es pedirle precisamente eso al presidente, que convoque al ejército, pero que salga a defender a la gente, que salga a defender al pueblo, que salga a limpiar las comunidades que están dominadas por el narcotráfico. Si lo hace el presidente, tiene todavía un año, 2 años, casi 2 años para que lo pueda hacer. Si lo hace el presidente, pues bueno, no pasa nada, hombre. El que llegue en su lugar seguramente va a encontrar todo un respaldo social y ciudadano para que continúe el ejército en las calles. Pero al día de hoy, insisto mucho yo, el presidente no ha dicho para qué quiere el ejército, porque nosotros no vemos nada de eso. Si le preguntamos a la gente de cualquier comunidad rural si ven al ejército patrullando sus calles y si es el ejército el que los ha limpiado del crimen organizado, pues la gente va a decir que no han visto al ejército. Si le preguntan a la gente si el ejército ha estado para impedir que se cometan levantones, pues no ha visto al ejército. Si le preguntan a la gente si ha estado ahí presente para salvar a alguna familia que ha quedado enlutada por la delincuencia organizada tras el asesinato de un familiar, pues tampoco los ha visto. Entonces yo creo que sí, hay que decirle al presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, que saque al ejército a las calles, pero a combatir a la delincuencia, a lo que te genere intranquilidad, a lo que te genere inseguridad. Si no, pues ¿para qué lo quiere, hombre? Esa es la gran pregunta de fondo. ¿Para qué quiere el presidente el ejército en las calles si al final lo usan todo, menos en lo que lo debe de usar, menos en lo que dice él que podría hacer si le permiten que continúe el ejército en las calles? No, lo puede hacer de una vez, a partir de mañana. Es más, 4 años lo ha desperdiciado al ejército en las calles y no lo ha usado para eso. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. No hablemos ahorita ya de que si es ilegal o no ilegal, que si la consulta si es anticonstitucional, que si no va a ser vinculatoria. No, hombre, pidamos del presidente que mande el ejército a la calle, pero a combatir al delincuente, no a combatir a la sociedad, no a enfrentar a la sociedad. Muy bien, muchas gracias al compañero Osvaldo Villaseñor. Continuamos. José Luis, Beatriz Paredes, Lili Telles, con la posibilidad, bueno, buscando la posibilidad de ser candidatas a la presidencia de la República por el bloque opositor, pero pues aún el joven Colosio pues anda arriba en las encuestas, en todas las encuestas de preferencia, con un 24.89. La sucesión presidencial, José Luis. Bueno, yo antes de entrar a ese tema, yo quisiera insistir en la actitud del presidente, ¿no? Yo creo que lo primero que se debe exigir es que reconozca el fracaso. Tenemos un rotundo fracaso en el ejercicio del gobierno en materia de seguridad pública, que es el problema más lacerante que vive la gente, ¿no? Yo creo que podemos pasar hambre, sed, lluvias, tornados y todo, pero el problema de la violencia es un mal de esta sociedad que para cualquier persona, familia o negocio o población que lo sufra es siempre trágica, ¿no? Entonces, por eso no es tan fácil plantear que el presidente haga lo que quiera. El presidente ha sido un verdadero fracaso. Y eso tiene que darse una lucha política para demostrar que eso es así. Y yo coincido que la mejor estrategia en política siempre es tratar de tener la mayor iniciativa posible. Y la oposición en eso ha fallado. Y yo creo que la oposición tiene que ir con una propuesta con el presidente y decirle a Palacio Nacional, pararse afuera, decirle, ¿nos quieres recibir? Bueno, si no, aquí te dejamos esta propuesta para que la analices, la discutas con tus compañeros aquí, pero esta es nuestra propuesta. La oposición tiene que hacer propuestas. Y esto no es una cosa muy complicada, pero tiene que preservar su condición política la oposición. La oposición todavía no ha allanado el camino lo suficiente
y tiene que mantener su posición en el Senado para inmediatamente pasar con esas iniciativas políticas. Y ahí puede entrar lo que dice Osvaldo, ¿no? De que saque o no saque el ejército. Pues el ejército siempre ha estado desde hace muchísimos años en la calle. Desde que yo lo conozco siempre ha estado en la calle. ¿Qué hace? Pues antes por lo menos era un ejército de paz, donde se llevaba trabajando en las comunidades con su plan DN3. Hoy es un ejército de guerra, pero no va a la guerra, ¿no? Es un ejército muy armamentizado, altamente presupuestado, constituido en todas las localidades de este país, pero no va a la guerra. Y ese es el problema, y eso es lo que hay que discutir. Y el otro, y junto con eso, nosotros tenemos que considerar un problema. Las policías municipales y estatales son las responsables de los crímenes del fuero común. Y el 92% de los delitos de este país son del fuero común, que se derivan, como dice Osvaldo, de los ingredientes que introduce socialmente el narcotráfico. Pues estoy de acuerdo yo. Pero los delitos tipificados estadísticamente, el 92% son del fuero común. Y finalmente lo de la encuesta. Yo leí la encuesta que mencionas, Fernando, y que pone casi 2-1 a Colosio por encima de Anaya. Y en la oposición, ¿no? En la oposición no hay quien le compita, y definitivamente sigue apareciendo Luis Donaldo Colosio Riojas como el prospecto más importante que tiene la oposición. Pero ya conocemos los asegúnes que tiene esta propuesta. Y a mí me parece que qué bueno que estén surgiendo gentes del PRI, del PAN, qué bueno que estén surgiendo gentes que estén disputando al interior de Morena y que estén compitiendo al interior de Morena por posicionamientos políticos como Ricardo Monreal. Por eso creo yo que faltan procesos que cursar, y obviamente todo esto que estamos viviendo va a repercutir en la definición electoral que tengamos. ¿Cuál va a ser esta? No me lo imagino, no me lo imagino cuál va a ser, pero una cosa sí estoy seguro: el estado de inseguridad que vive el país es de absoluta preocupación. Pero en la medida que pasen los días, cada vez será de mayor alarma. Y me parece que vamos a llegar a los tiempos de las definiciones, no con el problema controlado, ni regulado, y menos disminuido. Pero la oposición para entonces tiene que estar bien plantada de frente a todos los problemas del país. Bien, bien, gracias. Ya estoy aquí de regreso. No sé si me escuchen los muchachos, ustedes me escuchan. Bien, Sí, pues sí, aquí perfecto, doctor. gracias, Muy bien. gracias. Bien, pues para continuar dándole vuelta a la mesa, a ver, Tomás, díganme dónde me quedé, quién sigue para avanzar, porque hay gente Leonel. bueno, vamos contigo, Leonel Solís. Gracias, Osvaldo. Que hay dos situaciones que voy a mencionar. Cuando le preguntaron a Jesús Vizcarra, después de que salió de la cena esa para comprar billetes de lotería, le preguntaron a los periodistas que qué plan de inversiones tenía para este año. Y dijo, ninguna. El problema es que así como él, porque cuando habla uno de ese tamaño, son los demás, así como él, están iguales todos. Y para el próximo año van a estar los proyectos congelados, salvo las inversiones normales que van haciendo, pero proyectos fuertes, grandes, tienen que esperar, se van a esperar a que cambien un poco las cosas, porque el proceso electoral les hace ruido. Hace ruido Estado de México, hace ruido Luis Donaldo Colosio allá en Monterrey. Son las dos ciudades importantes que mueven las cosas de la economía.
Y también hace ruido el de acá, el que ahorita estábamos mencionando, en la otra elección del 23, Coahuila, porque ahí hay industriales muy, muy interesantes, muy fuertes. Entonces ahí está un poquito congelada la intención. Pero mientras tanto, la oposición está trabajando y trabaja para algo como impedir que tome posesión el próximo 1 de octubre el gobernador electo, Américo Villarreal, porque le metieron más pruebas al Supremo Tribunal Electoral, que las está viendo y es hora de que no decide. Y los tamaulipecos también están inquietos porque pues no tienen seguridad de que entre Villarreal. Y bueno, no pasa nada. O sea, es decir, si no entra él y entra el secretario general de gobierno y después un interino y va para adelante otra elección, no pasa nada. El problema está, y lo vemos seriamente, en que un grupito de gente, aunque sea el tribunal, toma la decisión de cambiar una elección donde ganó con 6 puntos arriba Américo Villarreal. O sea, el de Morena. No sí, pero había argumentos sólidos. Bueno, falta que lo decidan, ¿no? Sí, o sea, a lo que yo voy es que la democracia esté en las urnas, la democracia está en las mesas. Ya se contaron los votos, ya se contaron el resultado. Entonces, ahora, después de una elección, ahí van a estar incluyendo pruebas y más pruebas y más pruebas. Y como les dijo Rocha al tribunal, ya no tienen más, ya puedo ser el gobernador electo. No, ya no hay, señor. Ah, bueno, pero ahí sigue. Entonces, hay que revisar también ese tipo de oposición, aunque tengan razón, aunque es en base a una nota periodística, pero la cuestión está en que si van a ver una elección que ganó con 6 puntos arriba y los tribunales entran cuando está cerrada la votación, cuando es poco el margen, y ahora están en eso. No nos interesa Villarreal, de verdad es que los tamaulipecos tampoco, pero hay que revisar también ese tipo de democracia que ya no pertenece a las mesas de votación, sino que pertenece a una mesa de controversias cuando está la elección bien ganada. Bueno, esa es la otra situación que está más cerca. Bien, pues ahí Leonel se ganó con votos, o sea, nosotros sabemos que las elecciones se ganan con votos, sin embargo, también en la legislación existe que hay, por ejemplo, situaciones que pueden hacer que una elección ganada con votos cambie su rumbo si esta elección se vio empañada con argumentos, con acciones fuera de la legalidad. En ese sentido, para eso están los tribunales. Entonces, vamos a esperar la resolución y como tú dices, bueno, Tamaulipas está lejos, es cierto, sí está lejos, pero bueno, los tamaulipecos allá y la frontera que tienen ahí precisamente con Texas, donde está un gobernador, Greg Abbott, que ya lo platicamos mucho, lo que precisamente que ya declaró a los carteles precisamente como terroristas. Bien, pues el tema quizá vaya más allá de la frontera de México, se vaya más allá del río Bravo. Entonces, y hay que no hay que perder de vista que va a haber elecciones en los Estados Unidos el 8 de noviembre. Entonces, todo también eso juega, todo eso juega. Bien, pues, no sé si ya, si concluiste. Fraude, ¿no? Mande. Tuvieron fraudes allá en Estados Unidos, pues. Claro. La declaración de los fraudes. Pues, definitivamente, incluso el tema del Capitolio, pues ahí está todavía, la toma del Capitolio, etcétera. Y bueno, mientras haya, qué bueno que haya. Específicamente es que si ganas en las mesas, ¿por qué te vas hasta allá? Pruebas y más pruebas, cuando ya el embajador dijo que no había ninguna acusación con él, cuando ya se comprobó que no había ninguna transferencia y cuando ya de Mauleón se retrajo de lo que dijo. Entonces, ahí ofreció disculpas porque no estaba seguro que las pruebas. Bueno, en fin, es una cosa muy enredada. Lo que yo hablo nada más es la democracia. Si ya no está en las urnas, pues nómbrenlo como quieran. En un tribunal, sí, un grupito, un consejo, o como le hace en Estados Unidos, pues, o sea, no sé. Pero hay que reflexionar mucho en que los votos son los votos. Sí, los votos son los votos, y efectivamente tú tienes razón.
pero precisamente para eso se crearon esas instancias, esos tribunales para dirimir. Para eso es regla del juego, hombre. Exacto, para dirimir, O sea, para dirimir Cuando los votos están cerradas, cuando la elección a está ver. No, pero A ver, no a ver. nada más cuando, ahorita voy, Osvaldo, nada más. No, No está- nada más para cuando la elección está cerrada, es precisamente cuando suceden también cosas que están fuera de la legalidad. Adelante, Osvaldo, si gustas. está Le voy a bien. poner le voy a poner un ejemplo muy claro a don Leonel. A don Leonel le tocó jugar canicas. Ya nuestros hijos ya no jugaron canicas. Nosotros sí jugamos canicas. Y para tirar la canica, mejor que pintábamos una rayita. Porque Si bueno, poníamos la mano en la rayita, decían, metiste hueso, decía, y se invalidaba la jugada. Tenías que poner atrás de la rayita. Bueno, eran las reglas, ¿sí? Pues igual aquí hay reglas para que el voto caiga a la urna. Si violas esas reglas, hey, ese voto no vale, va para atrás también. Entonces, en una democracia tiene que haber reglas. O sea, no Claro. es el que meta más votos nomás porque los metió, sin Eso fijarnos era, cómo los metió. incluso, Osvaldo, ¿te acuerdas que precisamente antes, pues, se embarazaban las urnas y llegabas y no pasaba nada? Entonces, cambiaron las reglas, vinieron Y nuevas normativas. y fue a presión de la misma oposición que ahora está en el poder, ¿no? Efectivamente, incluso también, si nos remontamos, todo esto viene, estas nuevas legislaciones y estas nuevas alternancias en el poder, vienen desde un G20, del grupo de los G20, que había que democratizar Sudamérica, porque acuérdate que había pues de todos los tipos de gobiernos, pero que se quedaban, perpetuaban en el poder. Bien, pues Así. adelante. nomás un argumentito más. Sí, claro. Ahora ya, en el fútbol americano, en el béisbol y en el fútbol, ya están las camaritas. Hay que ver las cámaras, a ver si realmente hubo violación. Entonces, Claro. hay que ir a ver las cámaras. Y si la cámara te dice que no metió el hueso, pues entonces, si ya los otros se retractaron, Es que, Leonel, precisamente por culpa de una camarita está todo el conflicto en Tamaulipas. ¿Y qué dijo esa camarita? Pues sacó al líder de la plaza local de allí de Tamaulipas, diciéndole a la gente, a la que vote, la que votara en contra, decía, de Morena, decía, ni Dios bendito los va a salvar, decía, aunque ganaran, dijo. Entonces, ese video está puesto precisamente entre el tribunal y entonces revisan el resultado de la elección en esa jurisprudencia o en esa zona donde manda ese cártel y dicen, carajo, pues aquí la gente está muy desproporcionada la votación en comparación con otras partes del estado, quiere decir que se inhibió el voto hacia un lado y se fomentó hacia el otro. Y ahí entran los causales de que no hay piso parejo para equidad para los dos bandos, pero fue a raíz de una camarita precisamente, y otra camarita sacó al líder estatal de Morena, echándole y arriba a fulano de tal, que era el jefe del narco, ¿no? Y entonces, precisamente por culpa de esas camaritas, es que ahorita, por ejemplo, Américo Villarreal está solicitando al Senado regresar a su posición de senador. De ese tamaño es el miedo que trae Américo Villarreal. Y yo difiero mucho cuando decimos, en Sinaloa no nos interesa mucho lo que pasa en Tamaulipas. No, yo creo que sí. Y no nomás Sinaloa, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque las implicaciones que pueda tener. Nos interesa Rusia. ¿Mande? Nos interesa Rusia. Fíjese. Claro, ¿sí? tiene implicaciones. Y las implicaciones que pueda tener. Sino que la democracia hay que verla, o sea, hay que ver cómo se comportan, o sea, es el secretario general de gobierno, adelante, no hay ningún problema. Si el tribunal dice ya no es Américo, pues habrá nuevas elecciones. Bueno, Así es. yo creo que hay que esperar la resolución del tribunal y ya en base a eso, pues podemos argumentar más en esta discusión, pero a final de cuentas, el asunto está que ya debería estar listo Américo Villarreal para tomar protesta como gobernador y armando su gabinete de transición, cosa que no lo está. ¿Por qué quiere regresar al Senado? Solamente él sabe. ¿Y por qué regresa al Senado? Porque ahí tiene un fuero. Entonces, aunque de alguna manera es suplente, pero bueno, seguramente
vamos a ver qué sucede. En los próximos días lo vamos a saber. En los próximos días. Un detalle. Bien. 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 Gracias. Adelante, vamos, ¿algo más que quieras aportar? No, le pasamos a Fernando ahora. Ya, vamos con don Fernando Camacho. Don Fernando. Ilústranos, Fernando. Gracias, doctor, gracias. Ya. No, simplemente Prende la cámara. Complementar el tema del tema de Américo Villarreal. Recordemos que precisamente a través de un reportaje se complicó el tema, incluso se habló de una investigación de la DEA, ya hubo, todos se retractaron. Habrá que ver qué es lo que finalmente determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero también es una situación que ya se está dando cotidianamente en las elecciones mexicanas, ¿no? La intromisión del crimen organizado en algunas áreas es simplemente ya, pues es un punto de partida para los candidatos. Recordemos que en el 2021, uno de los años más violentos para las candidaturas, no recuerdo exactamente cuántos candidatos asesinados en esas campañas electorales. Habrá que ver qué está pasando en la vida democrática y en la vida electoral del país, por qué los asesinatos de personas que buscan un puesto de elección popular, incluso a una candidata directamente en un mitin le dispararon y cayó asesinada en esos momentos de un partido diferente al partido en el poder. Incluso también hay que recordar que el secretario técnico del Senado de la República estuvo recluido varios meses en la cárcel por presuntamente ser autor intelectual de un asesinato de un candidato. Al final salió libre, al final se demostró su inocencia, pero sí habría que hacer un alto en toda esta situación de por qué tantos asesinatos en la vida pública de aspirantes a algún puesto de elección popular. Eso sí nos debe llamar la atención, más allá de los juicios o el mismo voto en la urna, sino por qué está sucediendo esto en México y por qué lo estamos permitiendo, por qué lo permite el INE principalmente y los gobiernos en turno. Debería de haber una investigación a fondo de lo que está realmente sucediendo y si interviene el crimen organizado de en cualquier modo, financiamiento, estructura, organización, movilización, pues que ahí mismo se detengan estas campañas electorales y estas elecciones o se anulen esas elecciones. Eso es lo que sí nos debe de preocupar mucho, los asesinatos de los candidatos del año 2021, que fue un año sumamente violento para la democracia mexicana. En cuanto a las encuestas que van y vienen, simplemente sigue siendo en el mismo sentido. Nuevamente, Luis Donaldo Colosio está en la punta, en las preferencias de las personas para que encabece el frente opositor. Aunque Luis Donaldo Colosio sigue sin dar un aviso claro, a veces dice sí, a veces saca un mensaje subliminal con la bandera de México o hace un discurso nacional o pide un tema o mueve un tema nacional, pero aún no determina exactamente, no fija una posición, está jugando seguramente con el librito de la política, sus asesores probablemente lo estén mejorando, pero sí, hoy llama la atención ya a Lili Telles en campaña, una mujer que llegó al Senado de la República por Movimiento de Regeneración Nacional, hoy está en la bancada de Acción Nacional y es una de las senadoras más críticas del actual sistema, incluso con señalamiento directo al propio presidente de la República y a su forma de gobierno. Beatriz Paredes, una mujer sumamente preparada en el árbol político, ya fue gobernadora, diputada federal, senadora, embajadora, presidenta de su instituto político a nivel nacional, tiene una larga carrera, ya empieza a ver tela de dónde cortar de los diferentes partidos políticos. El problema es que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, llega ni siquiera al 50% de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, con un 40% Claudia Sheinbaum, que se mueve el 41 al 42, Marcelo Ebrard entre el 39 y el 41, por ahí se anda moviendo, y los otros dos contendientes, pues que es Monreal y Adán Augusto, que andan entre el 12 y el 15%. Eso es lo que realmente debería preocupar a la oposición ahorita, formar cuadros reales para la competencia en el 2024, preocuparse por el Estado de México y por Coahuila. Pero sin lugar a dudas, Colosio sigue siendo el tema en los cafés, en los lugares, pues en cualquier lugar que se reúnan a hacer política o a hablar de política, y creo que por ahí podría venir una verdadera oposición para el 2024, pero bueno,
habrá que esperar, todavía falta un año, aunque está lejano, pero siempre se ve más cerca el 2024. Sí, incluso en el tema de Luis Donaldo Colosio, aunque en aquella ocasión sacó en Instagram un video donde decía que de alguna manera estaba muy entre líneas, se podían leer muchas cosas, pero él sigue de alguna manera diciendo, hey, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque también lo que se decida en el Senado, precisamente en el tema de las votaciones que se van a dar en los próximos días sobre el tema de la Guardia Nacional, sobre la permanencia del ejército en las calles, vamos a ver cómo vota el PRI. De alguna manera, Ramírez Marín, dicen que el senador Ramírez Marín de por allá de Yucatán, que de alguna manera, bueno, pues él ya prácticamente se le ve sumado a la alianza de Morena. ¿Y por qué se le ve sumado? Porque dicen, pues sí, el otro senador del Partido de Acción Nacional, que también aspira a ser gobernador de Yucatán, dice, oye, pues yo también me voy. Es lo que trasciende en forma seria, ¿no? Allá. Hoy tuvieron una reunión en hace rato los senadores ahí precisamente con su coordinador Osorio Chong, los senadores del PRI. Vamos a ver en qué sentido va el voto en los próximos días. Porque hay que recordar que este proceso del tema de la permanencia de los soldados en las calles hasta el 2028, de alguna manera, si se reforma, pues tiene que correr otra vez el proceso legislativo. Si por alguna razón esta votación ahí en la Cámara de Senadores no pasa, no logra la mayoría calificada, ¿qué va a pasar? Se va a regresar, ya ahí se cierra y bueno, hasta el próximo año, en febrero, que empiece el otro periodo ordinario, a lo mejor el presidente vuelve a proponerla, a lo mejor, porque él habló que la consulta sería hasta el próximo año. Entonces, hay muchas cosas que van a definir las alianzas. Yo veo que a como se acerca el tiempo al proceso electoral 2023, Coahuila, Estado de México, aunque digan aunque pasen muchas cosas, porque están entre comillas, o sea, lo hemos dicho aquí muchas veces, la percepción de que está muy revuelta el agua, de alguna manera, a la hora de la hora, el dolor une. Vamos a esperar, así como estamos esperando la resolución de Américo Villarreal, también la resolución que se dé en la Cámara de Senadores, eso va a marcar un parteaguas para si se consolida la alianza opositora. Vamos a ver qué pasa. Ese es mi comentario. Bien, adelante, si quieres vamos con la conclusión, vamos con el compañero ya para irnos. Si quieres, Fernando, vamos con tu conclusión y luego vamos ahí con los compañeros para decirnos un buen lunes. Adelante, Fernando, tu conclusión. Claro que sí, doctor. Me refiero al tema de Santiago Krill hoy en la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados, quien mediante un video llama pues, que hay una violación al debido proceso del Poder Legislativo. En ese sentido, hay una violación levanta ámpula, incluso Monreal le comenta, ya le contesta, y el diputado Mierta hace lo propio, pero es un tema ya presidencial. Recordemos que Santiago Krill ha levantado la mano para buscar la presidencia de la República por su partido Acción Nacional. Tan es así que hoy la crítica, pues es una crítica contundente que puede ser apta para algunos que nos gusta la política, la cual comenta que aún no acaba el proceso legislativo cuando se está pensando ya por parte del Ejecutivo en una encuesta para ver la aprobación de la gente, de la persona sobre temas de seguridad. Hay que hacer hincapié en los temas de seguridad consultados al pueblo siempre son peligrosos, a la sociedad siempre son peligrosos. Habrá que esperar cuál es el resultado que se da en el proceso legislativo y, por supuesto, esperar cuál es en enero, si se da la consulta, cuál sería el resultado. Que prácticamente ya lo sabemos, la consulta va a ser aprobada por la ciudadanía, en su mayoría por los mecanismos de control que puede ejercer en este momento el partido en el gobierno. Pero siempre será interesante que el legislativo
levante la voz, incluso siendo oposición, levante la voz hacia el Ejecutivo, porque pues, es un poder, y ese poder debe levantar la mano y hacerse escuchar cuantas veces sea necesario. A veces lo podrá hacer de forma correcta o a veces de forma incorrecta, pero siempre se debe levantar la mano para poder que sean escuchados y se hagan las críticas que consigan que se reflexione en la toma de decisiones. Por eso creo que es positivo este comentario de Santiago Krill, y también han sido positivos los comentarios de Monreal en las diversas opiniones que ha dado a través, pues en el tiempo que ha estado al frente de la coordinación política de su grupo parlamentario. Bueno, al parecer el doctor tuvo un problemito, salió. Si le damos continuidad, compañero José Luis López Duarte, la conclusión. Bueno, yo le daría, coincido con el doctor Muñoz, en el sentido de que lo determinante es la definición del Senado, ¿no? Y yo creo que no se va a mover esa definición. Ya sería un absurdo que después de ganado lo perdieran los senadores de oposición y la oposición se colocara como solo un chispazo y no como una llama política que se enciende para iniciar un proceso de reconstrucción de su circunstancia política. Y me parece que no van a modificar, no deben de modificar, porque entonces la victoria se convertiría en una derrota para ellos, ¿no? Me parece que esto es vital y que se va a mantener. De ahí decía que coincido con el doctor porque de ahí se van a definir muchas cosas. Esta semana va a estar tranquila, va a estar reposada, pero creo que el presidente ha dado ya un paso muy importante al convocar a la consulta prácticamente desde yo lo que resuelve el Senado, ¿no? Y por lo tanto, pues qué caso tiene discutir propuestas si el señor presidente ya agarró su ruta, su rumbo y no hay quien lo detenga, ¿no? Entonces, él no entiende más que su razón, no entiende las razones de los demás y por eso me parece que los senadores, pues no tiene sentido que sigan discutiendo qué piensan hacer si el presidente hace lo que él considera nada más. Y finalmente, yo me quedo con la idea de que el sentido de los procesos se van a recalibrar en las próximas 2-3 semanas, ¿no? Van a tener que pensarse de otra forma. Y en eso tiene razón también el doctor, cuando plantea que todo el mundo, vamos a ver si lo de Tamaulipas, vamos a ver lo del Senado, es cierto, pero ya todo el mundo está pensando en el reacomodo que se viene y el replanteamiento político que cada fuerza tendrá que hacer, ¿no? Me parece que va a ser muy interesante mientras entramos en una pausa, considero, en estos días, desde el punto de vista del debate tan intenso que traíamos desde hace semanas, ¿no? Bien, 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 pues, ¿quién sigue de los compañeros? Voy a Falta. terminar rápido. Leonel, adelante, Leonel, vamos contigo. ¿Qué metiche soy? No, así es la mesa, así es la mesa. También una nota interesante ahí en el Congreso, que aprobaron en comisiones que se acaba el horario de verano y que solamente va a permanecer ese horario en las zonas fronterizas. Exacto. Entonces, eso es una cosa que la gente siempre estuvo luchando por ello, terminar con el horario de verano, porque ya había estado comprobado que hacía daño en tu físico, pero en fin, la onda es que, como dijeron los que lo promovieron aquí, se puede, sí se puede y sí se podrá. Siempre se podrá cuando se lucha, los que lucharon por acá.
Y la otra notita que nos llamó la atención es la sacudida al árbol que anunció Rubén Rocha en su gobierno, porque ya pasa un año y muchos todavía no aprendieron a gobernar. La verdad es que fueron mucha gente que no tenía experiencia de gobierno y que debió adquirirla en este año. Muchos ya están trabajando como se debe, pero hay otros que todavía no están en coordinación y Rocha decide sacudir el árbol y eso será importante también para lo que se viene en Sinaloa, ¿no? Mientras tanto, seguimos yendo a trabajar, seguimos yendo por los niños a la escuela, todo el mundo sale y ahí vamos. Bien, bien, pues gracias, Leonel. Osvaldo Villaseñor, vamos contigo. No, yo siento que sí estamos viviendo momentos cruciales en la vida política y socioeconómica del país. ¿Y por qué? A ver, porque muchas de las decisiones que se van a tomar y que ya se están tomando tienen que ver con la sucesión presidencial. O sea, no podemos sacar cada una de estas cosas que estamos analizando y que pareciera que son hechos aislados. No son aislados. No podemos sacarlas de la sucesión presidencial. Si vemos el caso Tamaulipas, no podemos sacarlo de la sucesión presidencial. Si vemos el caso de esta consulta que quiere o pretende ser el presidente, ilegal o no ilegal, no podemos sacarla del contexto de la sucesión presidencial. La postura que asuma la posición, no podemos sacarla del contexto. Entonces, mucho de estas cosas que estamos viendo ahorita el día de hoy, creo que hay que verlas con una visión integral y tomando y retomando. A ver, ¿para qué quiere el presidente el ejército? Entonces, el presidente tendría que contestarnos esa pregunta a los ciudadanos. Antes de preguntarnos si lo queremos, oiga, pues claro que lo queremos, ¿sí? Siempre y cuando sea para brindarnos seguridad a los ciudadanos. No bueno, para esa es la misión de las Fuerzas Armadas. Adelante. El problema es que no lo ha hecho, pues. Ahí está. Bueno, entonces ¿para qué lo queremos? Si el presidente va a ordenarle al ejército que salga a darnos seguridad y combatir al principal generador de incidencia delictiva o de delitos, pues adelante, presidente, mándelo. El detalle está que no lo hace. Entonces, si no lo va a hacer, pues ¿para qué lo quiere el ejército? Entonces, ¿para qué discutimos? Pues no está tan facilito aquí, hombre, sáquelo, mándelo, presidente, a las calles del ejército, ya lo tiene ahí, ordénenle que combata a los delincuentes y todos vamos a estar con usted y todos vamos a estar con el ejército. Entonces, yo creo que esas son las cosas de fondo que hay que empezar a ver, que hay que empezar a analizarlas y sobre todo, ojo, mucho ojo, hay que ver qué orientación van a llevar cada uno de estos sucesos. Primero, si el presidente se va a aferrar con lo de la consulta, bueno, pues entonces la orientación, ¿cuál es? Política. Politizar nada más al final de cuentas esta decisión y decirle a la gente, mira, es que la oposición es la que no quiere que te brindemos seguridad. No, a ver, para el próximo año vamos a estar ya en el 5º año de gobierno y el presidente debió haber dado resultados él en esos 5 años. O sea, no puede escudarse de que si la oposición me permitió que ahorita ampliara o no ampliara la temporada del ejército. No, para nada. Tienes 4 años, ya vas a tener 5, ¿sí? Entonces, ahí es donde debe entrar el sentido crítico de cada una de los temas que seguramente el presidente los va a seguir poniendo, pero las va a poner desde un falso debate o de una falsa narrativa, que es lo que ha acostumbrado a hacer el presidente en todo este tiempo, ¿no? Bien. Bien, gracias, Osvaldo. ¿Ya concluiste, Osvaldo? Sí, adelante, doctor. Gracias. Bien, ¿faltó alguno de los compañeros? Ya, no, bueno, yo quisiera argumentar ya nomás. José Luis, ¿quieres comentar algo? No. Okay. Bien. Yo quisiera comentar algo. Por ejemplo, hay temas que vienen y todos coincidimos de que efectivamente ningún tema ahorita en este momento escapa, es aislado. Los temas, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el tema? Tú ahorita dijiste, José Luis, el tema hasta Rusia. A ver, tenemos un tema de una inflación que está pegándonos muy fuerte y eso le pega al bolsillo. A ver, el mexicano o el gringo o el chino, ¿qué es lo que más le duele? A la gente le duele más cuando le pega en el bolsillo.
el próximo año las condiciones, ojalá mejoraran y ojalá yo me equivocara, pero el pronóstico en los Estados Unidos es que las condiciones en los Estados Unidos no sean favorables. Y acuérdense, ya incluso la calificadora de la estándar, la Moody's, precisamente pronosticó que el próximo año en Estados Unidos no le puede ir bien en lo económico. Y cuando no le va bien a Estados Unidos, a nosotros nos va mal también. Si le va bien a Estados Unidos, pues nos va bien. Bueno, ¿con qué quiero decir con esto? Que el próximo año va a ser un año complicado y difícil, como lo decía José Ángel Gurría en su discurso y en su aspiración. Ese es un tema. El otro tema que tiene que ver, el tema es las definiciones y también va a haber un proceso electoral también este año en los Estados Unidos y en el 2024 también va a haber elecciones en Estados Unidos y no estamos aislados a lo que suceda en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a lo mejor ya un Ken Salazar renovado, o a lo mejor ya no va a estar un Ken Salazar, a lo mejor un Anthony Blinken que está volviendo a regresar aquí a México. ¿Con qué discurso? No lo sabemos. Ahorita andaba antier por Irán, por allá. En fin, el tema es, todos los hechos no son aislados y todo tiene que ver, coincido yo, y claro que sí, con el tema del 2024. Todo ya está en el 2024. Las gentes en los cafés se está hablando del próximo proceso electoral y ahora la lista ya se hizo muy grande. Claro, bueno, se depura, pero el tema es que todo tiene que ver a la elección del 2024, pasando por el 2023, Coahuila y el Estado de México. Esa es mi conclusión, pero el tema que mientras la inflación le va a pegar a los bolsillos, sí. ¿Cuándo? Cuando se termine el conflicto Rusia-Ucrania y los efectos de la pandemia que ha dejado. Entonces, en ese sentido, no va a ser en automático, claro, pero por lo pronto vamos a poder ver la luz al final del túnel. Y acuérdense que, reitero, lo que más le duele a la gente es el bolsillo. Entonces, no son hechos aislados, sino son hechos integrales. Ese es mi comentario. No sé si alguien quiera rebatir algo. No, adelante. Ya ve que la cartera de huevos anda arriba, ya llegó a los 100 pesos. Exacto, exactamente. Y no es el 9% de la inflación. Entonces, anda mucho más arriba. Exacto. Entonces la gente se enoja. La gente, yo la veo enojada en la calle, que compra y que dice, la gente de a pie, es la que más le duele. Claro, a todos les duele que la gasolina, que etcétera, todo subió. En fin, a la gente, y eso, ¿a quién le echa la culpa? La gente. A ver, al gobierno, no le echa la culpa a José López Duarte, no le va a echar la culpa a Vladimir Putin. Allá en Rusia sí, pero aquí no. O no le van a echar la culpa a Bolsonaro, no, le van a echar la culpa, aquí al gobierno. Es que si José Luis ya no tiene gallinitas en su casa y no produce huevos, él, pues va a ser culpa de él. Ya el presidente ya nos dijo, ¿no? Empiezan a tener gallinitas en su casa otra vez, dijo, y siembren un surquito de tomate, otro de cebolla para que tengan que comer, dijo. De esa manera va a bajar la inflación, dijo el presidente, ¿no? Ese es el grandioso plan inflacionario del presidente. Bien, pues sabemos nosotros que ese plan, pues, muy difícil funciona, ¿no? Entonces, acuérdate que la FED en el Banco Central subió la tasa de interés, el Banco de México la va a volver a subir, siguiendo el librito que marca el gobierno de los Estados Unidos y todos los otros países también que dependemos de él. Entonces, pues bueno, hay que seguir esperando y analizando con mucha seriedad y con mucho detalle. Yo le agradezco al compañero Fernando Camacho, qué bueno que ya está muy bien de salud. Lo alivió la mesa de análisis político, fíjense a él. Fíjense lo que hace una mesa de análisis político. Él lo alivió la mesa de análisis político. La adrenalina. El sushi. La adrenalina, exacto, como dice Osvaldo. Y yo le agradezco también al compañero José Luis López Duarte, al compañero Leonel Solís y al compañero Osvaldo Villaseñor. Pues, que tengan una excelente noche. Y también quiero agregarle, mucha gente compartimos el link y se nos cayó el internet, como a veces falla. Aquí donde yo vivo, en esta sección, los vecinos, nadie tiene internet ahorita. Es un problema más que por el teléfono. Por eso me metí yo por el teléfono. Pero afortunadamente logramos sacar. Al rato les paso el link de YouTube y ya lo compartimos para los compañeros que nos siguen.
Yo les agradezco pues a algunos que están aquí, le agradezco a Antonio Renderos Montalvo, a Arlet Soto, a Romina Chatham, a Néstor Banda allá en Monterrey, José Ángel Maldonado, Jaime Barragán, Carlos Miranda, Karina Montes, a ver, hay muchos aquí conectados de todas maneras, que están en esta madrugada precisamente de hoy. Hay mucha gente, bueno, a Carmina Zazueta, también a Jaime Barragán, a Yesenia Navarrete, Estela Piña, Lenin Salcido, Griselda Montaño, Susan Castillo, Diana Camargo, Lugina Mene, María Elena González, José López, Freddy Aguilar, Francisco Godoy, Erika López, también Daney Gastelum, Luis Alberto Castro, Luis Manuel Seica también, a Lupita Hernández, Lucero Ovalle, Gloria Rojo, Marta Quintero, también a Elizabeth Preciado, le mandamos un saludo, Daniel Fierro, a Claudia de Agostini en Denver, también le mandamos un saludo a Alfredo Rodarte en Texas, también a Dulce Valeria, a Mauricio Bendaño, también a Areli García, a Arnulfo Beltrán, a Stephanie Rodríguez y al doctor Efren Encinas y a todas las personas que nos vieron y a los que se me pasó alguno, una disculpa. Bien, pues yo le agradezco otra vez nuevamente al compañero Osvaldo Villaseñor, al compañero Leonel Solís, al compañero José López Duarte, a Fernando Camacho y a todo el auditorio. Y que muy buenas noches, compañeros. Hasta luego. Buenas noches, un abrazo para todos. Gracias por su luego, análisis. Gracias por su análisis serio y sensato. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.